En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. Martes Santo. Nos encontramos en el segundo día de la Semana Santa. Los textos del Evangelio de estos días nos confrontan con los hechos terribles que llevarán a la detención y a la condena de Jesús. Los textos nos traen solo las decisiones de las autoridades religiosas y civiles contra Jesús, pero no nos relatan las traiciones y negaciones de los discípulos que posibilitaron la detención de Jesús por parte de las autoridades y contribuyeron enormemente a aumentar el sufrimiento de Jesús. El anuncio de la traición. Después de haber lavado los pies a los discípulos y de haber hablado de la obligación que tenemos de lavarnos los pies unos a otros, Jesús se conmueve profundamente. Y no era para menos. Mientras él estaba haciendo aquel gesto de total entrega de sí mismo, a su lado un discípulo estaba tramando cómo traicionarlo en aquella misma noche. Jesús expresa su conmoción y dice: en verdad os digo, uno de vosotros me entregará. No dices Judas me entregará, sino uno de vosotros. Alguien del círculo de amistad será el traidor. Triste, ¿verdad? Pero analicemos la reacción de los discípulos. Los discípulos se asustan. No esperan esta declaración tan seria de que uno de ellos les iba a traicionar. Pedro hace una señal a Juan y pregunta a Jesús quién de los 12 iba a cometer la traición. Señal de que no entendían quién podía ser el traidor. O sea, la señal de que la amistad entre ellos no había llegado todavía a la misma transparencia de Jesús para con ellos. Juan se inclina cerca de Jesús y pregunta: ¿quién es? Jesús indica: Judas. Jesús dice: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Aquel a quien voy a dar el pedazo de pan mojado. Toma él un pedazo de pan, lo moja y lo da a Judas. Era un gesto común y normal que los participantes en una cena acostumbraban tener entre ellos. Y Jesús dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas tenía una bolsa común, era el encargado, recordemos hermanos, de comprar las cosas y de dar limosna a los pobres. Por eso nadie percibió nada de especial en el gesto y en la palabra de Jesús. En esta descripción del anuncio de la traición, esta es una evocación del Salmo en el que el salmista se queja del amigo que lo traicionó. Hasta mi amigo seguro, en el que yo confiaba que mi pan compartía, me trata con desprecio. Salmo 41:10. Judas percibe que Jesús estaba enterado de todo. Sin embargo, no vuelve atrás y se mantiene en la decisión de traicionar a Jesús. Es hora cuando ocurre la separación entre Judas y Jesús. Juan dice en el Evangelio de hoy que Satanás entró en él. Judas se levantó y se fue. Se puso al lado del adversario, Satanás. Jesús comenta que era de noche, era la oscuridad. Pero comienza la glorificación de Jesús. Es como si la historia hubiese esperado ese momento de separación entre la luz y las tinieblas. Satanás, el adversario, y las tinieblas entran en Judas cuando decide de ejecutar a aquel que está tramando. En este mismo instante se hace la luz en Jesús, que declara: ahora ha sido glorificado el Hijo de Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Lo que va a acontecer de aquí en adelante, queridos hermanos, es contagio regresivo. Las grandes decisiones fueron ya tomadas, tanto de parte de Jesús como de parte de Judas ahora. Los hechos se precipitan y Jesús avisa: hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Falta poco para que se realice el paso, la Pascua. Por otro lado, nos encontramos con otro acontecimiento. Pedro dice que está dispuesto a dar la vida por Jesús. Jesús le llama a la realidad. ¿Que darás tú la vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Todo el mundo sabe que el canto del gallo es rápido,
Cuando pronto por la mañana el gallo comienza a cantar, casi al mismo tiempo todos los demás gallos cantan. Pedro es más rápido en la negación que el canto del gallo. Interesante, ¿verdad, queridos hermanos? Para reflexión personal, Judas, amigo, se vuelve traidor. Pedro, amigo, se vuelve negador. ¿Y tú, querido hermano y hermana, quien oye esta homilía? Colocándome en la situación de Jesús, ¿cómo se enfrenta a la negación y a la traición, al desprecio y a la exclusión? Meditemos. ¡Feliz día!